¿Tienes absoluta certeza de que vas al cielo? ¿Y si te dijera que mucho de lo que has aprendido sobre la vida después de la muerte puede estar equivocado? La verdad es que muchas iglesias evitan hablar de ello, dejando a los fieles atrapados en conceptos distorsionados e interpretaciones erróneas. Pero hoy, todo va a cambiar. En los próximos minutos, descubrirás 3 secretos bíblicos sobre el cielo que probablemente tu iglesia nunca te contó. Secretos que pueden transformar completamente tu fe y prepararte para algo mucho mayor de lo que imaginas. Jesucristo habló sobre el reino de los cielos de una forma que pocos comprenden. Y si no entiendes esto, corres el riesgo de estar siguiendo un camino equivocado sin siquiera darte cuenta. La pregunta es, ¿estás listo para la verdad? Si quieres tener la certeza de que estás en el camino correcto, si deseas experimentar una conexión más profunda con Dios y garantizar que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, mira hasta el final. Las respuestas que siempre has buscado están aquí, y lo que aprenderás hoy puede cambiar tu eternidad. Primer secreto: la visión del cielo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo describían los profetas el paraíso? La comprensión del cielo en el Antiguo Testamento era muy diferente a lo que muchos imaginan hoy. Para los antiguos hebreos, la vida después de la muerte no era una certeza llena de detalles como la encontramos en el Nuevo Testamento. El concepto predominante era el del Sheol, un lugar de sombras, donde todos los muertos reposaban, sin distinción entre los justos y los impíos. Esto plantea una gran cuestión. Si Dios es justo, ¿por qué no habría una recompensa celestial para aquellos que lo seguían fielmente? Sin embargo, la Biblia nos muestra que con el tiempo, esta visión se fue expandiendo y los profetas comenzaron a revelar algo mucho más grande y glorioso. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra aparece de forma sutil, pero poderosa, trayendo esperanza a quienes mantenían su fe inquebrantable en el Señor. Isaías fue uno de los primeros en vislumbrar esta transformación divina. Él profetizó algo extraordinario, un nuevo cielo y una nueva tierra, donde ya no habría llanto, ni sufrimiento, ni muerte. Isaías 65, 17, 19. Imagina el impacto de esa revelación para un pueblo que veía el Sheol como un destino común para todos. Dios no solo estaba diciendo que habría vida después de la muerte, sino que esa vida sería gloriosa, llena de su presencia y repleta de justicia. Esta visión, sin duda, trajo consuelo a quienes enfrentaban tiempos difíciles, pues reforzaba la certeza de que Dios no abandonaría a sus fieles. Pero, ¿estaba Isaías hablando de un lugar físico o de una realidad espiritual? Esa es una pregunta que resuena hasta hoy, y la respuesta puede cambiar completamente la manera en que entendemos el cielo. Daniel también tuvo una visión impresionante sobre el futuro celestial. En Daniel 7, 13, 14, describe a un Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, recibiendo un reino eterno, donde los santos reinarían a su lado. Esta imagen es poderosa y profética, apuntando directamente a Jesucristo, quien más tarde usaría esa misma expresión para referirse a sí mismo. Daniel no solo vio el cielo como un destino final, sino como un lugar de gobierno y autoridad, donde los justos participarían en el reinado divino. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Es el cielo solo un lugar de descanso o también de propósito y misión? La Biblia nos da pistas de que hay algo mucho más profundo esperando a quienes perseveran en la fe. Otro pasaje intrigante sobre el cielo en el Antiguo Testamento se encuentra en Ezequiel. Él tuvo una visión impresionante de la gloria de Dios, con criaturas celestiales y una estructura magnífica que parecía describir un trono divino. Ezequiel 1, 26, 28. Esa revelación fue tan impactante que Ezequiel cayó sobre su rostro, tomado por el temor y la reverencia. Lo que vio parecía describir no solo el trono de Dios, sino la propia esencia del cielo, un lugar donde la santidad y la majestad del Señor son incomparables. Aquí comprendemos que el cielo no es solo un destino, sino un estado de comunión absoluta con Dios, donde su gloria se manifiesta en plenitud. Al observar el Antiguo Testamento, notamos que la idea del cielo se fue revelando de manera progresiva. Al principio era un misterio, pero con el tiempo, Dios comenzó a revelar más detalles a través de sus profetas. No solo recibieron destellos del cielo,
sino que también comprendieron que la fidelidad a Dios conducía a un futuro glorioso. Y esa es una lección poderosa para nuestros días. Nuestro camino espiritual no se trata solo del presente, sino de una promesa eterna. Muchas veces enfrentamos desafíos que parecen insoportables, pero la Biblia nos garantiza que aquellos que confían en el Señor tendrán un destino maravilloso. ¿Y qué significa esto para nosotros? Significa que debemos vivir con la mirada puesta en la eternidad, tal como lo hicieron los profetas. Ellos no tenían todas las respuestas, pero confiaban en Dios. No veían el cielo de la misma manera que nosotros lo vemos hoy, pero tenían la fe de que algo grandioso estaba reservado para quienes anduvieran en los caminos del Señor. Esto nos enseña que la fe no depende de detalles visibles, sino de una confianza inquebrantable en la palabra de Dios. Si Isaías habló de un nuevo cielo y una nueva tierra, y Daniel vio un reino eterno, podemos tener la seguridad de que esas promesas no se hicieron en vano. Otra lección que podemos extraer del Antiguo Testamento es que la visión del cielo no trata solo de un lugar distante en el futuro, sino también de la presencia de Dios en el presente. Cuando Isaías vio la gloria de Dios llenando el templo, Isaías 6:1, se dio cuenta de que el cielo estaba más cerca de lo que imaginaba. Esto nos recuerda las palabras de Jesucristo cuando enseñó que el reino de los cielos ya está entre nosotros. Lucas 17:21. ¿Estamos viviendo conscientemente esa realidad? ¿Buscamos la presencia de Dios como lo hacían los profetas? El hecho es que, a lo largo de la historia, Dios reveló el cielo de manera gradual, preparando a su pueblo para comprender algo mucho mayor. En el Antiguo Testamento, las visiones eran muchas veces simbólicas, trayendo señales e imágenes que apuntaban a un futuro glorioso. Pero esas revelaciones no fueron hechas solo para los profetas de aquella época. Son para nosotros también. Nos enseñan que el cielo no es un concepto abstracto, sino una realidad que espera a quienes perseveran en la fe. Y eso cambia completamente la forma en que debemos vivir nuestro camino espiritual. Ahora, surge una gran pregunta. Si la visión del cielo en el Antiguo Testamento ya era tan impresionante, ¿qué cambió con la venida de Jesús? ¿Qué enseñó Él que transformó completamente la comprensión del reino de Dios? ¿Cómo explicó el propósito del cielo a sus discípulos y a nosotros? Las respuestas a estas preguntas nos llevan a una comprensión aún más profunda de nuestro destino eterno. Segundo secreto. Lo que Jesús realmente enseñó sobre el cielo. Habló más sobre el reino de los cielos que sobre un lugar físico. Cuando Jesús comenzó a enseñar sobre el reino de los cielos, trajo una perspectiva completamente nueva y revolucionaria. A diferencia de la visión del Antiguo Testamento, donde el cielo se veía como un destino futuro y muchas veces misterioso, Jesús reveló que el reino de los cielos ya estaba presente entre nosotros. Sus palabras desafiaron las creencias de muchos, pues Él no se refería al cielo únicamente como un lugar distante, sino como una realidad accesible aquí y ahora. En Lucas 17:20-21 dijo que el reino de Dios no viene de manera visible, pues ya está dentro de nosotros. Esa afirmación lo cambia todo. Si el cielo ya puede ser experimentado en la tierra, ¿cómo podemos vivirlo a diario? Esa pregunta nos lleva a una profunda reflexión sobre nuestra relación con Dios y nuestra práctica de la fe. Las parábolas fueron el recurso más utilizado por Jesús para explicar esta nueva perspectiva del cielo. En diversas ocasiones, comparó el reino de los cielos con una semilla de mostaza que crece y se convierte en un gran árbol. Mateo 13:31-32. Con un fermento que se extiende por toda la masa. Mateo 13:33. Y con un tesoro escondido por el que vale la pena venderlo todo para poseerlo. Mateo 13:44. Estos ejemplos muestran que el cielo no es solo un lugar físico al que iremos algún día, sino algo que crece dentro de nosotros, transformando nuestra vida poco a poco. Así, seguir a Jesús no es solamente esperar el cielo después de la muerte, sino comenzar a vivir esa realidad aquí en la tierra, a través de la fe, el amor y la obediencia a la palabra de Dios. Esto, sin embargo, no significa que Jesús negara la existencia de un lugar preparado para sus seguidores. En Juan 14:2 afirmó: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ya os lo habría dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros.
Esa promesa trae esperanza y refuerza que hay un destino para aquellos que siguen a Cristo. Pero el punto principal de su enseñanza no era enfocarse únicamente en el futuro, sino en la transformación del presente. El cielo no es solo un lugar a donde se va, sino una condición que comienza en la tierra. Entonces, ¿cómo podemos experimentar este reino desde ya? Jesús enseñó que la esencia del reino de los cielos está en la práctica del amor y la justicia. En Mateo 5, durante el Sermón del Monte, describió las bienaventuranzas, mostrando que aquellos que son humildes, misericordiosos, de corazón puro y pacificadores, ya pertenecen al reino de Dios. También enseñó que debemos amar incluso a nuestros enemigos, Mateo 5:44, perdonar sin límites, Mateo 18:22, y buscar el reino de Dios por encima de todo, Mateo 6:33. Esto prueba que el cielo no es solo un concepto teológico, sino algo que se manifiesta en la forma en que vivimos y tratamos a los demás. Quien vive de acuerdo a estos principios ya está experimentando el reino de Dios en su plenitud. Otro punto crucial es que Jesús nunca describió el cielo como un lugar distante e inaccesible. Por el contrario, enseñó que, al conectarnos con Dios a través de la fe, la oración y la obediencia, ya estamos participando de la realidad celestial. Él mismo dijo en Juan 17:3 que la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Es decir, la eternidad comienza aquí, en la relación con Dios. Muchas veces, la gente imagina el cielo como un lugar donde todos los dolores y dificultades desaparecen, pero Jesús enseñó que el reino de Dios puede ser experimentado incluso en medio de las luchas. La paz que Él ofrece no es la ausencia de problemas, sino una paz que surge de la certeza de que estamos bajo el cuidado de Dios. Si Jesús habló tanto sobre el reino de los cielos como algo presente, ¿por qué aún insistimos en verlo solo como un futuro distante? La respuesta puede estar en nuestra forma de vivir. Muchos cristianos esperan el cielo, pero no viven de manera que refleje esa esperanza. La fe en Jesús no se trata solo de esperar un día entrar al paraíso, sino de vivir una vida transformada desde ahora. Cuando ayudamos a los necesitados, cuando perdonamos a quienes nos hieren, cuando elegimos la verdad en lugar de la mentira, estamos trayendo el reino de los cielos a la realidad de nuestro mundo. Así, el verdadero discípulo de Cristo no solo espera el cielo, sino que ya lo manifiesta a través de sus actitudes. ¿Y cómo podemos vivir esta realidad de manera práctica? Jesús nos enseñó a orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Este fragmento del Padre Nuestro nos muestra que el deseo de Dios es que el cielo y la tierra estén alineados, que su voluntad se cumpla en nuestras vidas hoy, y no solo en el futuro. Cuando nos entregamos a Él y vivimos de acuerdo a sus principios, el reino de Dios se manifiesta en nosotros y a través de nosotros. Esto significa que cada acto de fe, cada gesto de amor y cada decisión basada en la voluntad de Dios es un reflejo del cielo en la tierra. Incluso con esta perspectiva revolucionaria, Jesús advirtió que no todos comprenderían esta verdad. Muchos aún buscaban un reino terrenal, esperando que Él estableciera un gobierno político. Pero Jesús dejó claro que su reino no era de este mundo. Juan 18:36. No vino a construir un imperio humano, sino a transformar corazones. Y esa transformación solo ocurre cuando nos rendimos a Dios, permitiendo que su presencia cambie nuestra manera de pensar, actuar y vivir. El cielo no es un lugar reservado solo para el futuro, sino algo que ya puede ser experimentado por aquellos que viven en comunión con Jesucristo. Ante todo esto, surge una pregunta inevitable. Si el reino de los cielos ya puede ser experimentado, ¿quién de hecho podrá entrar en él de forma definitiva? Jesús dejó claro que no entrarán al reino todos los que dicen, Señor, Señor, sino solo aquellos que hacen la voluntad de Dios. Mateo 7:21. Esto nos lleva a reflexionar sobre uno de los mayores misterios del Nuevo Testamento. ¿Quién realmente heredará el cielo? ¿Será que la salvación depende solo de la fe o también de las obras? ¿Cómo podemos tener la certeza de que estamos en el camino correcto? Estas preguntas nos conducen a una de las enseñanzas más intrigantes de la Biblia. Tercer secreto. Lo que el Nuevo Testamento enseña sobre quién entra en el cielo y quién queda fuera.
Una de las cuestiones más intrigantes de la fe cristiana es saber quién, de hecho, entrará en el cielo. A lo largo de los siglos, iglesias y teólogos han debatido este tema, llegando muchas veces a conclusiones diferentes. Sin embargo, al mirar el Nuevo Testamento, encontramos directrices claras sobre quién tendrá acceso al reino de Dios y quién quedará fuera. Jesucristo enseñó en diversas ocasiones que la entrada al cielo no se garantiza solo con palabras o por tradición religiosa, sino por una vida transformada y alineada con la voluntad de Dios. Advirtió que no entrará al reino de los cielos todo aquel que diga, Señor, Señor, sino solo aquel que haga la voluntad del Padre. Mateo 7:21. Esa enseñanza ya nos da un indicio importante. El cielo no es un premio automático, sino una promesa para quienes verdaderamente viven en comunión con Dios. La salvación, según enseña el Nuevo Testamento, es un regalo de Dios recibido por la fe. Pablo escribió a los Efesios que somos salvos por gracia, mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Esto significa que la entrada al cielo no se conquista por mérito propio, sino por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, esto no quiere decir que las obras no tengan valor. Santiago, en su epístola, afirmó que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:26, indicando que una fe genuina se refleja en actitudes concretas. Es decir, no basta con creer, es necesario vivir esa fe de manera activa. La gran cuestión que muchos enfrentan es, si somos salvos por la fe, pero también debemos demostrarla con nuestras acciones, ¿cómo equilibramos estos dos aspectos en la práctica? Jesús usaba frecuentemente parábolas para ilustrar esta realidad. En Mateo 25, 31, 46, contó la parábola de las ovejas y los cabritos, donde separa a aquellos que cuidaron de los necesitados, de los que ignoraron el sufrimiento ajeno. Deja claro que quienes demostraron amor, ayudando a los hambrientos, sedientos, extranjeros y prisioneros, serán bienvenidos en el reino de Dios, mientras que aquellos que fueron indiferentes serán apartados. Esa enseñanza es profunda, pues muestra que el verdadero seguidor de Cristo no es solo quien profesa fe, sino quien la expresa en amor y compasión. Aquí aprendemos que el cielo no es solo un destino, sino también la consecuencia de una vida vivida de acuerdo a los principios del Evangelio. Otro punto importante que aborda el Nuevo Testamento es que Dios desea que todos sean salvos. En 1 Timoteo 2, 3, 4, Pablo escribe que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Sin embargo, a pesar de ese deseo divino, no todos aceptarán ese llamado. Jesús enseñó que el camino hacia la vida eterna es estrecho, y pocos lo encuentran. Mateo 7, 13, 14. Esto sugiere que, aunque la salvación se ofrece a todos, solo quienes deciden seguir a Cristo entrarán en el cielo. Esa enseñanza nos lleva a reflexionar. ¿Estamos viviendo de manera que permanezcamos en ese camino estrecho? ¿O nos dejamos llevar por las distracciones y los atajos del mundo? La Biblia también nos enseña que aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida entrarán en la Nueva Jerusalén, mientras que los que no lo estén serán arrojados al lago de fuego. Apocalipsis 21-27. Este es uno de los pasajes más impactantes de las Escrituras, pues revela que hay una distinción entre quienes pertenecen a Dios y quienes han rechazado su llamado. Sin embargo, esa separación no se basa únicamente en un juicio arbitrario, sino en la respuesta de cada individuo a la gracia de Dios. El libro de la vida no es un registro de buenas obras, sino un testimonio de quienes han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y cómo podemos tener la certeza de que nuestro nombre está en ese libro? La respuesta está en el propio Jesús. Él afirmó que aquellos que perseveren hasta el fin serán salvos. Mateo 24:13. Esto significa que la fe cristiana no es solo un momento de decisión, sino un compromiso continuo. Muchos comienzan su camino con entusiasmo, pero se desaniman a lo largo del trayecto. La Biblia nos anima a permanecer firmes, a fortalecernos en la oración, en el estudio de las Escrituras y en la comunión con otros hermanos en la fe. El secreto para garantizar nuestra entrada al cielo no reside en nuestra fuerza,
sino en nuestra dependencia diaria de Dios. Además, Jesús advirtió que muchos que creen estar espiritualmente seguros podrían sorprenderse en el día del juicio. En Mateo 7, 22, 23, describe un escenario en el que algunas personas aseguran haber hecho milagros y expulsado demonios en su nombre, pero Él responde: «Nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que practican el mal». Este es uno de los pasajes más desafiantes del Nuevo Testamento, pues muestra que no basta con tener apariencia de santidad o realizar grandes actos religiosos. Lo verdaderamente importante es una relación sincera con Dios. El cielo no es para aquellos que solo conocen acerca de Jesús, sino para quienes Jesús conoce personalmente. Si Dios desea que todos sean salvos, ¿por qué algunos quedan fuera? La respuesta está en el libre albedrío. Dios nunca obliga a nadie a seguirlo. Él nos da la opción de amarlo o rechazarlo. El Nuevo Testamento nos muestra que aquellos que optan por vivir alejados de Dios, que endurecen sus corazones y no se arrepienten de sus pecados, se excluyen de la presencia divina. La gracia es ofrecida, pero debe recibirse con humildad y fe. Como dice Juan 3:16, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no perezca, sino que tenga vida eterna. Esa invitación está abierta para todos, pero depende de cada uno responder a ese llamado. Con todas estas verdades en mente, queda la pregunta: ¿cómo podemos tener la certeza de que estamos en el camino correcto? El propio Jesús dio la respuesta: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Mateo 16:24. Seguir a Cristo exige entrega, cambio de vida y obediencia a su palabra. El cielo no es solo un destino final, sino un camino diario junto a Dios. ¿Estamos viviendo de manera digna de ese llamado? Esta reflexión debe acompañarnos cada día, pues el mayor tesoro de nuestra existencia es estar con Dios, tanto ahora como en la eternidad. Ahora conoces los 3 secretos sobre el cielo que tu iglesia nunca te enseñó. La pregunta es: ¿estás listo para vivir esa verdad? ¿Será que tu visión sobre la vida eterna ha cambiado después de este video? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Si este mensaje habló a tu corazón, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra y dale like para que más personas sean alcanzadas. Y claro, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos contenidos que fortalecerán tu fe y te acercarán aún más a Dios. Ahora, no te vayas aún. El próximo video que aparece en la pantalla te revelará otra enseñanza poderosa que puede transformar tu camino espiritual. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.